¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que sea un día bendecido para cada uno de ustedes. Voy a exponer un resumen bastante comprimido de una información muy importante que es claramente un tesoro valioso para los que investigan Biblia. Saber cómo fue transmitido el texto que tenemos actualmente, de dónde provienen, mejor dicho, de qué fuentes testigos son las que ocuparon para poder desarrollar el texto o Biblia que actualmente tenemos nosotros dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de todos los lugares donde podemos visualizar esto, ¿ya? Lo que tengo acá es una breve cronología muy resumida de cómo se forma esto, de dónde surge, y vamos a compartir un poquito. Si quieren hacer preguntas, abajo en los comentarios pueden hacerlas. La intención simplemente de esta exposición es que tenga usted, querido amigo, hermano, la claridad de cómo se fue desarrollando el texto. Ya aquí no hay ninguna desinformación, no hay una mala información. Lo que se va a exponer aquí es simplemente academia. Vamos a ir punto por punto de estos esquemas, tratando de poder desarrollar cada uno de estos puntitos, ya como usted ve ahí desde el principio, el punto número 1 de cómo fue desarrollándose desde la tradición oral, cómo fue transmitiéndose el texto para llegar a lo que tenemos posteriormente ya en los siglos 1, 2 y 3 antes de Cristo y posteriores, los textos ya físicos desarrollados como son lo que son los más conocidos como los principales testigos, incluso los cuales serían en este caso los que tenemos en la realidad, la Septuaginta, el texto masorético y Qumran, los cuales son a partir de ahí donde proviene toda versión posterior, ¿ya? Vamos a ver si tengo una imagen mejor. Ya, aquí vamos a partir con este detalle que vamos a exponer. Bien, una de las cosas que tenemos que tener clara es que debemos entender de manera correcta Qumran, Septuaginta y texto masorético, que son los textos físicos que ya tenemos, y cómo llegamos a esto. Ya tenemos que comprender primero que todo que estos textos pasaron por siglos en los cuales hubo una transmisión, hubo una formación de lo que se conoce como las tradiciones orales en primer lugar, ¿ya? Estas transmisiones orales se quedaron plasmadas recién en el año 1000 a.C., ya con la tradición de Israel reflejada en el templo, con la formación de los primeros textos, los cuales ya quedaron plasmados por eventos pequeños, ¿ok? Desde el año 1000 a.C. fueron escribiéndose narraciones, pero no quedó todo plasmado de inmediato, ¿ya? Estas tradiciones orales, tanto como en Canaán y en Palestina, fueron desarrollándose en el contexto tribal de Israel,
ya, en los cuales ahí los principales autores como los patriarcas, los ancianos, los sacerdotes, reflejaban esta tradición comunitaria que fue transmitiéndose con los tiempos de generación en generación. Recordad que hasta aquí, al momento de la tradición oral, hola acá, Dios te bendiga. Antes de en el momento de la tradición oral no existían aún textos escritos, ya, y aquí es la base de todo lo que se viene más adelante para lo que se vaya a desarrollar. Entonces, desde aquí ya vamos a encontrarnos con algunos primeros desarrollos de estas narraciones, como hemos hablado durante muchos momentos, de los textos hebreos. Y vamos a profundizar entonces en esta fuente J y en la fuente E, que es la primera escritura bíblica que surge aproximadamente entre los años 10 al siglo, entre el siglo X y el siglo IX antes de Cristo, tanto como en Judá y como por el sur y por Israel en el norte. ¿Ya? Recordar que la fuente J es principalmente la fuente que se desarrolló en el sur por la forma ya vista que se escribía, y la fuente Israel o la fuente del norte reflejaba a un Dios de manera más distinta, con la fuente eloíta. ¿Ya? Recordad que tienen algunas características especiales cada uno, no sé si recuerdan. ¿Qué características tiene la fuente ya vista? ¿Quién me puede mencionar ahí en los comentarios algo breve? No sé si alguien participó en las clases anteriores. ¿Qué características tuvo la fuente ya vista principalmente? Alguien se recuerda, ¿no? Reflejaba a un Dios de una manera y la fuente eloísta lo reflejaba de otra. ¿Cuál era la diferencia? Estas dos fuentes fueron las fuentes primitivas, ¿ya? Las fuentes que surgieron de estos años, la fuente yavista y eloísta, reflejaban a Dios con características especiales que obviamente hacían que el texto se leyera de manera distinta y que se notaban evidencias en el texto que marcaban una distinción en la narración, ¿ya? Principalmente la fuente yavista hablaba del Dios más reflejado de manera antropomórfica, recordar ese detalle, y la fuente eloísta lo hacía más de hacer un Dios más de lejos, más distante. Bien, después posteriormente vamos a ir avanzando rápido porque esto lo hemos profundizado bastante en las clases anteriores. Surge la tradición de la fuente deuteronomista, esta que está en la imagen aquí en verde, la cual esta tradición ya tiene algo más claro. Surge esta en la reforma de Josías, ¿ok? Esta tradición ya tiene principalmente narrativas más claras. La tradición justas. Ok. Hasta Moisés, menos antropomorfismo. Exacto. Y más trascendente. Muy bien, K. Felicitaciones. Exacto, esas es como las características que nos van a distinguir de una del otro. Por ende, también la fuente chavista es más claro ese texto más cercano de Dios. Usa el Elohim en vez de Yahvé antes de la revelación del Sinaí. Muy bien, Cap. Bien, entonces ya después tenemos la fuente, dijimos, deuteronomista, y la fuente P, que es la fuente sacerdotal, donde se desarrolla en los círculos sacerdotales exílicos y posexílicos. ¿Ya? De ahí, desde el 722 en adelante, con la fecha que marca esta distinción, en Judá principalmente, los redactores del sur hacen la integración ya de estas fuentes tradicionales yavistas y eloístas, ya las conservan a través de duplicados, no eliminan las diferencias, las mantienen, las preservan y
preservan esta diversidad textual. Posteriormente viene, como dijimos, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Estas ya tienen... Uy, me equivoqué en el contexto, en el título, perdón. La sacerdotal, que ya está en el exilio y post-exilio, sí, está bien, fue desarrollada esta por los sacerdotes y por los círculos cultuales de la época. Reflejan más que nada ya la tradición sacerdotal algo más claro, o sea, hay un orden, hay un ritual ahí muy claro, hay genealogías, hay creación estructurada, ya. Aquí principalmente en la fuente sacerdotal lo que se hace es fortalecer la fe, desarrollarla de manera sólida. Entonces, aquí ya después pasando los años 500 al 400, estamos avanzando rápido porque dijimos que ya habíamos profundizado en las clases anteriores. En el siglo 500 al 400, en el año 500 al 400, se consolida esta redacción. Exacto, dice acá, habían muchos guardadores escritos, entre ellos levitas, reyes, jueces, profetas, escribas, sí, copistas, príncipes de tribus. Sí, estos redactores finales, como dice acá, tienen esta tradición sacerdotal que les hace al final integrar cada una de las fuentes, la J, la E, la D y la P, les preservan con una unidad literaria, ¿ya? Y aquí ya sabemos que el texto base es el texto hebreo. Entonces aquí nace lo que es el Pentateuco ya como lo conocemos actualmente, ¿ya? Y entonces de aquí ya tenemos una consolidación. Tenemos las fuentes principales del Pentateuco que hacen distinguir aquí principalmente dentro de este esquema a 4 testigos, de los cuales tenemos 3 actualmente, de manera física. De aquí estos 3 testigos que tenemos de manera física se consolida, en el cual se desarrolla a través de una cronología más fuerte posterior, todo lo que es versiones posteriores, ¿ya? Todo surge de esta raíz, todo viene de acá. Estas tradiciones textuales, principalmente las hebreas antiguas, se caracterizan por ser, obviamente, la valga la redundancia, las más antiguas, principalmente entre los siglos V al siglo III, a través de los judíos de la diáspora de Israel, desarrollaron estas fuentes ya que quedaron plasmadas. Aquí la principal característica es que no existe una uniformidad aún, ¿ya? De aquí surgen todas las variantes textuales de esta tradición múltiple. Sin embargo, aquí también hay que mencionar que hay múltiples tradiciones ya de las versiones de este texto. Entonces, no hay una uniformidad tal cual, pero sí ya claramente reflejan la narrativa consolidada a partir de estas tradiciones múltiples. De estas tradiciones múltiples tenemos 3, como dije, testigos que son la Septuaginta, Qumran y el texto masotérico. Lo quise ordenar en manera más progresiva. ¿Por qué? Porque primero lo que vemos acá en cuanto a fecha, nos podemos dar cuenta que está la Septuaginta narrada desde el año ya 300 antes de Cristo. ¿Ya? Vamos a profundizar un poco en la Septuaginta, en su desarrollo y cómo fue progresando. La Septuaginta, primero que todo dijimos, ya hemos dicho varias veces, que es una traducción al griego de un texto antiguo hebreo que probablemente haya estado dentro de la tradición múltiple, ¿ya? De esta tradición hebrea antigua de la cual no tenemos actualmente texto alguno encontrado. Por ende, perdón.
Sí, quería cambiar la imagen. Denme un segundo, sí que puedo cambiarla. Bueno, no me dejó. Pero imagínense que era como profundizar en la Septuaginta. En esta categoría vamos a profundizar. La Septuaginta, como este desarrollo fue ganando esta prioridad a través de ciertos factores que son importantes. Por ejemplo, mencionar que la Septuaginta nace principalmente en Alejandría, ¿ya? Uno de los centros culturales más importantes que en aquel momento del mundo antiguo. Ya recordar que en el contexto ya los judíos de la diáspora ya no hablaban el hebreo, hablaban el griego y el griego koiné. Entonces aquí ocurre algo de manera inevitable. ¿Qué debe hacerse? La escritura debía traducirse para poder seguir siendo entendida con las generaciones posteriores. Entonces el proceso de traducción ya era necesario y no fue una traducción momentánea, o sea, fue progresiva. Primero, el Pentateuco se fue traduciendo en el siglo III antes de Cristo y luego otros libros que desde el siglo II en adelante se fueron también traduciendo. ¿Quiénes fueron los encargados de esta traducción? Principalmente los judíos eruditos y aquellos que tenían el conocimiento del hebreo y del griego, que podían obviamente hablar los dos idiomas y tener esta traducción. Ahora, el punto clave está aquí que no todos tradujeron igual. Por eso es que algunos libros son muy literales y otros son más interpretativos. Entonces, la Septuaginta también no es muy uniforme en este sentido. ¿Ya? Ahora, ¿de qué texto hebreo se traduce esto? Y aquí está uno de los puntos más importantes. La Septuaginta no nace del texto masorético, como algunos creen. La Septuaginta traduce una forma del hebreo de las tradiciones múltiples que existían, que eran más antiguas y más diversas, de estas que están en verde en la imagen que ustedes pueden encontrar. Entonces aquí se confirma que cuando comparamos con RAM, por ejemplo, a veces la Septuaginta es igual que con RAM, pero a veces no lo es. Y ambos incluso no son iguales que el texto masorético. Por eso que hay una diversidad. No hay una corrupción, no hay una manipulación, sino que la Septuaginta preserva, mejor dicho, una traducción textual antigua de manera más independiente. ¿Ya? Perdón. Ahora, hay una diferencia con el texto hebreo. Sí. Principalmente las diferencias son de manera en cuanto a palabras. Algunos salen versículos más largos, otros más cortos. Hay un orden diferente. Por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo de Jeremías, que la Septuaginta es más corto y en el texto masorético es más largo. Ahora, ¿esto es un error de traducción? No, no es eso, sino que es una diferencia de tradición textual, ya, para ser más preciso y más académico. Entonces, la Septuaginta como interpretación eh, está claro que no solo traduce, sino que también está ya interpretando. Y esto es muy importante, porque si ya teníamos algunas tradiciones que estaban plasmadas en el texto hebreo antiguo y ya estaban escribiendo los acontecimientos de la tradición oral, ya había ahí una interpretación al momento de transcribir al hebreo antiguo en las tradiciones múltiples. Imagínense ahora que estamos ya nuevamente interpretando el texto hebreo al texto griego, adaptando un lenguaje lo más claro posible. Por eso que ya en este caso la traducción ya se vuelve teología. Entonces aquí en la Septuaginta, por ejemplo, nos encontramos con este caso, que también tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque justo estos conceptos difíciles que estaban en el hebreo tiene que adaptarlos y traspasarlos al griego. Tiene que aclarar las ideas que muchas veces no estaban claras
en el texto hebreo y tenía que adaptarlas al griego para poder ser entendidas. Entonces, claro, ya aquí la traducción de la Septuaginta se vuelve teología. Ahora, ¿cómo la Septuaginta principalmente ganó esta prioridad? Recordemos que en el judaísmo helenístico, para los judíos fuera de Israel, la Septuaginta era la Biblia. Era la Biblia de ellos, ¿ya? Entonces, a ella se afiataban porque era comprensible, era accesible, era usable incluso en la comunidad, y sobre todo en el cristianismo primitivo ocurre este gran giro. Recordad que los primeros cristianos también usaban la Septuaginta en griego, ¿ya? Ellos escribían en griego, predicaban en griego, citaban el Antiguo Testamento en griego. Entonces, muchos ejemplos notamos de esta manera. Posteriormente, ya en el mundo mediterráneo, las iglesias primitivas también tenían este uso, las comunidades cristianas, sobre todo en la liturgia. Entonces la Septuaginta se convierte principalmente en la Biblia del cristianismo temprano. ¿Okay? Ahora, después del primer siglo, en el judaísmo rabínico aquí se hace una distancia de la Septuaginta, se aparta. ¿Por qué? Porque principalmente esta Biblia era usada por los cristianos como tal. Y los judaístas, los rabínicos, se distanciaron de esta famosa Septuaginta. Encontraban también que tenía diferencias textuales enormes que ya les marcaban necesariamente una distinción, y el judaísmo también necesitaba marcar su identidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza ya a fortalecer el camino hacia el texto masorético. Sin embargo, la Septuaginta representa algo muy clave. Ese es el momento en el que la Biblia deja de ser solo hebrea, entra a un mundo más universal. Entonces, es el paso principalmente tanto del texto local como al texto global. Bien, entonces, hermanos, la Septuaginta no solo traduce la Biblia, sino que la transforma en un texto más accesible al mundo entero, ¿ya? Más que incluso una traducción, es el puente que permitió que la fe de Israel saliera del mundo hebreo y entrara ya en el mundo griego, convirtiéndose principalmente en la base del cristianismo primitivo. Bien, vamos a continuar ahora con los textos de Qumran. Cuando hablamos de Qumran, nos encontramos con estos rollos que están mencionados y encontrados en el Mar Muerto, y este hallazgo fue un hallazgo que realmente cambió todo. O sea, en el año 1947, según el relato, hubo un pastor beduino el cual lanzó una piedra, escuchó que se rompió una vasija y encuentra rollos antiguos. Este fue uno de los resultados o de los descubrimientos más importantes en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque se data específicamente con pruebas, se datan a los escritos entre los años 250 al 70 después de Cristo, del 250 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Y esto es clave porque son muchos más antiguos que incluso el texto masorético. Cuando estaba Qumran, los textos más antiguos eran medievales, recordar eso. Perdón, antes de Qumran, antes de que se descubriera Qumran, los textos más antiguos que habían eran los textos que estaban desde el año del año 1000 después de Cristo. Pero después de Qumran se pudo retroceder específicamente más de 1000 años en el tiempo y encontrarnos con textos que ya estaban escritos en 1000 años antes de Cristo. Entonces, por supuesto que fue un descubrimiento maravilloso en la investigación bíblica. ¿Ya?
El idioma que estaba preservado en Qumran, ¿quién sabe? ¿Qué idioma fue el texto que se encontró en Qumran, el que estaba escrito? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe? Hay idiomas en los textos de Qumran. Sí. Te pasaste en uno acá. Solamente está en hebreo y arameo. Pero bien ahí, bien, bien. En Qumran encontramos textos en hebreo y en arameo. Principalmente en chileno. Sí, principalmente estaban todos en hebreo, ¿ya? Y algunos textos en arameo. Sí, habían textos en griego en Qumran, pero son pocos y no son el núcleo principal ahí del texto. ¿Ya? Sí, sí, se encontraron algunos manuscritos en griego, pero la mayoría de los textos está tanto en hebreo, que era el texto principal, en arameo y en menor cantidad en griego. El punto, más que nada, es necesario recordarlo ahí, que Qumran es una comunidad hebreo-aramea, ¿entiendes? Entonces, la vida religiosa de ellos prevalecía en hebreo y sus textos bíblicos principalmente prevalecían en hebreo. Entonces, el griego ahí no es dominante. Ahora, ¿por qué habían textos griegos ahí? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque probablemente tengan alguna relación con la Septuaginta, entonces habían fragmentos bíblicos ahí en griego que estaban también preservados. Ahora, recordar, si son escasos, no representan la tradición principal de Qumran, ¿ya? Pero sí mencionar que el mundo griego ya estaba presente en Qumran cuando se guardaron estos textos. Bien. ¿En qué estábamos? Dijimos que estaba ya principalmente en hebreo y en griego. Ahora, ¿qué es lo que contiene principalmente este texto de Qumran? Recordad que tenía textos bíblicos y textos no bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, tenía el fragmento de casi todo el Antiguo Testamento, como el Isaías completo. De hecho, de aquí viene, perdón, uno de los rollos más famosos de Isaías. Y también habían textos no bíblicos, que eran incluso comentarios, textos apocalípticos, reglas comunitarias, que también obviamente preservaban ahí. Ahora, esto nos muestra cómo la Biblia, o cómo, mejor dicho, ellos interpretaban la Biblia en esa comunidad. Muchos estudiosos relacionan a los de Qumran con los esenios, que eran los que ya conocemos, esta comunidad bastante estricta, una comunidad religiosa más separada, con un enfoque fuertemente apocalíptico. Sin embargo, igual esto es cuestionable hasta el día de hoy. Ya. Bien, ¿qué más? Bueno, el aporte más importante de Qumran es que aquí está el punto central. O sea, Qumran demuestra que no existía un solo texto bíblico en la antigüedad. ¿Ya? Antes de Qumran se pensaba que el texto masorético era muy similar al original. Después de Qumran se descubrió que existían múltiples versiones más que estaban a la vez coexistiendo junto con el texto masorético. ¿Qué textos habían dentro de Qumran? Bueno, principalmente habían textos que son cercanos al masorético o muy similares al hebreo actual. Habían textos cercanos a la Septuaginta, que coincidían incluso con la Septuaginta, y que eran distintos del texto masorético, por ende ahí se menciona esta calidad de distinción. Y habían textos también independientes que no coincidían con ninguno. Y aquí está el punto clave de Qumran. Cuando habían textos que no coincidían con ninguno, ni con la Septuaginta y ni con el texto masorético, se empezó a concluir también que existía una diversidad textual de manera real. Por ejemplo, vemos el caso de Jeremías. Qumran tiene una versión mucho más corta, la Septuaginta coincide y el texto masorético es mucho más largo.
Entonces, conclusión, el texto masorético no siempre conserva la forma antigua, porque si coincide Qumran con la Septuaginta, el texto masorético quedaba, en este caso, como apartado. Entonces, gracias a Qumran se cambia la forma en que se entiende la Biblia. Entonces, conclusión, antes de Qumran había un texto y los demás eran copias. Actualmente se piensa, después de Qumran, que hay múltiples textos, que hay transmisiones de esos textos y hay selección de esos textos. ¿Ok? Bien, vamos ahora con el texto masorético en profundidad. El texto masorético, como se menciona ahí la fecha, tiene una fecha de elaboración del año 700 al 1000 después de Cristo. Este tiene un desarrollo histórico y una función específica y un valor textual que son dignas de reconocer y mencionar. El texto masorético es la forma hebrea, el cual ocupa el estándar del Antiguo Testamento que llegó a ser la base principal para la Biblia hebrea actual. Me explico. No es un texto que está recién escrito, sino que más bien es una tradición hebrea antigua que fue cuidadosamente preservada, fue vocalizada y fue fijada por escribas judíos llamados los masoretas. Ya de ahí viene la palabra, el texto masorético. Entonces, no es un texto recién escrito que se escribió, valga la redundancia, en la Edad Media, sino que es una tradición preservada, que se cuidó y que fue vocalizada y fijada por escribas judíos hasta el día de hoy. ¿Ya? Perdón, hasta el día en que se escribió el texto masorético. Entonces, la palabra, como dijimos, masorético viene de la palabra masora. Y esta palabra masora significa tradición, transmisión, conservación. Entonces, el texto masorético lo que hace o lo que significa es que es el texto recibido y transmitido cuidadosamente por esta tradición. Vamos al contexto histórico del texto masorético. Cuando hablamos de la destrucción del segundo templo posterior, recuerden que el judaísmo necesitó fortalecer su identidad alrededor de la escritura. Por un lado ya no había templo, recordar eso, ya no habían sacrificios, ya no había un sacerdocio funcionando como antes. Entonces, ¿qué pasó? Perdón. La lectura, la copia y la transmisión de los textos bíblicos pasaron a ser el eje central. Entonces, con el paso del tiempo, estos escribas judíos buscaron conservar el texto hebreo con la mayor cantidad de precisión posible. Y es aquí cuando el trabajo del texto masorético se desarrolló principalmente entre los años 7 al siglo X después de Cristo. Pero ojo, esto no significa que el Antiguo Testamento haya sido creado ahí, que el texto masorético se creó recién ahí. El texto bíblico es mucho más antiguo. Si lo que hacen los masoretas ahí es recibir una tradición textual hebrea, la fijan, la vocalizan, la anotan y la protegen de todos los cambios. Entonces, ¿dónde se desarrolló este texto masorético? Principalmente hubieron centros importantes, como cuál, por ejemplo, Tiberíades. En Galilea fue el principal centro donde se desarrolló esta escritura. Otro centro fue en Babilonia, donde habían comunidades judías fuertes y comunidades antiguas. La tradición de Tiberíades, recuerda que terminó imponiéndose, obviamente, como la más importante para la Biblia hebrea posterior, pero en Babilonia también habían comunidades judías fuertes que estaban
ayudando a este desarrollo. Ellos resolvieron principalmente un problema. Perdón. Recordad que el hebreo bíblico se escribía principalmente con consonantes, que es algo que ya sabemos todos. Esto significa que muchas palabras se podían leer incluso de distintas formas si no se conocía la tradición oral correcta, ¿ya? Por ejemplo, sin vocales una palabra podía depender de la memoria del lector. Y es aquí donde los masoretas quisieron, añadieron las vocales, añadieron los acentos, los signos de pronunciación, estas notas marginales, y así no solo ayudaron a conservar el texto, sino que también a conservar la forma tradicional de leerlo. Entonces añadieron las vocales principalmente como los puntos, los signos que indican cómo pronunciar las palabras, añadieron los acentos para marcar las pausas, las entonaciones, la lectura litúrgica. Añadieron estas notas masoréticas que daban los detalles, como por ejemplo cuántas veces aparece una palabra, formas raras, advertencias que para no cambiar el texto, advertencias o diferencias entre lo escrito y lo que era leído. Entonces, eso era principalmente las distinciones que marcaron las notas masoréticas. Hay que distinguir algo en el texto masorético entre el ketiv y el kereb, ¿ya? El ketiv es lo escrito y el kereb es lo que debe leerse. Recordad que a veces el texto conserva una forma escrita antigua, pero la tradición indica que debe leerse de otra manera. Dice aquí Alto Verde: aún así hay grupos de judíos hoy en día, como los caraítas y académicos judíos, que no aceptan. ¿Que no aceptan qué, Alto Verde? Me perdí, me disculpa. Como estaba exponiendo, no me di cuenta de qué es lo que no aceptaban. Ah, ok. Bueno, ahí queda pendiente lo que tú querías comentar. Te lo leo apenas escribas. Entonces, ya. Que no aceptan todo el texto masorético. Voy a volver a leerte la idea. Aún así, hay grupos judíos hoy en día, como los caraítas y académicos, que no aceptan el texto masorético. Sí, bueno, la gran mayoría del judaísmo usa el texto masorético como texto estándar, pero hay grupos y sobre todo enfoques que cuestionan en ciertos aspectos, pero no siempre lo rechazan de manera completa, ¿ya? Por ejemplo, el judaísmo mayoritario, obviamente, o el judaísmo rabínico, usa principalmente el texto masoreta. Los caraítas son un grupo judío que principalmente está entre los siglos 8 y 9, me parece, después de Cristo. Y lo que rechazan es la tradición oral rabínica, o sea, el Talmud. Entonces, no rechazan el texto en sí, pero la autoridad de la tradición rabínica, que es lo que lo acompaña, eso es lo que lo cuestionan, esa autoridad de esta tradición rabínica. Entonces, algunas son lecturas más interpretativas, ¿ok? O sea, en el fondo no es que nieguen el texto, pero cuestionan cómo debe leerse y cómo interpretarse. Los caraítas lo rechazan, ni siquiera tienen el calendario. Es que como te decía, acá no es que lo rechacen como tal. Esa idea yo creo que es como un poco extrema, porque no es que lo rechacen como texto bíblico, como decía, rechazan esta autoridad rabínica y en ciertas tradiciones que son más asociadas al texto, ¿ya?
Recuerda que los caraítas son un grupo judío que principalmente sostiene, igual que algunos protestantes, la sola escritura. Bueno, no todos, igual que no algunos, sino que todos los protestantes protegen la sola escritura. Entonces rechazan el Talmud, rechazan la tradición oral rabínica y rechazan estas interpretaciones posteriores, pero sí usan el texto hebreo bíblico y muy cercano al masorético. ¿Y dónde está la diferencia? Es que principalmente lo que estaba justo comentando respecto a la lectura del Queré versus el Ketiv. O sea, los masoretas indican cómo leer, pero los caraítas no necesariamente aceptan esa lectura. ¿Me entiendes? Ahora, en cuanto al calendario, sí, completamente de acuerdo. Aquí principalmente tienes razón. El judaísmo rabínico tiene un calendario fijo que está establecido matemáticamente. Está basado en la tradición posterior. Los caraítas rechazan ese calendario y principalmente creo que usan una observación de lo que es la luna. Creo que va por ahí. Se preocupan del calendario de la cosecha. Sí, el calendario lunisolar. Muy bien. Bien. Volviendo al punto, entonces con los textos masoretas, o el texto masorético, íbamos en la interpretación del Ketiv y el Queré. Como dijimos, uno de los elementos que son de los elementos más importantes del texto masorético. El Ketiv es lo que está escrito y el Queré es lo que debe leerse, ¿ya? Entonces, a veces el texto conserva una forma escrita que es la antigua, pero la tradición indica que debe leerse de otra manera. Entonces aquí muestra algo importante, que los masoretas, como dije, estaban no corregían libremente el texto, lo conservaban incluso cuando era difícil, pero anotaban ahí cómo debía leerse y ahí ocupaban el querer. Entonces, los manuscritos que ya no encontramos ya evidentes en el texto masorético es principalmente el Códice de Alepo, ya que está en el siglo X, que fue uno de los manuscritos más prestigiosos del texto masorético, sobre todo en el tiempo cuando fue considerado extremadamente preciso. Leningrado fue también obviamente uno de los manuscritos completos más antiguos de la Biblia hebrea. Ahora, hay que ser muy preciso. El texto masoreta no es el testigo más antiguo que tenemos, ¿ya? Académicamente no lo es. Recordad que antes del texto masoreta tenemos Qumran, ya con sus variantes textuales, tenemos Septuaginta, ya traduciendo en los años 3 y 2 antes de Cristo, pero como dijimos, Qumran mostró que habían escritos muy, muy parecidos al texto masoreta. Entonces, esto nos saca a conclusión que la tradición que más tarde fue fijada por los masoretas la respalda Qumran a ese nivel. Perfecto. Por eso que muchas veces se habla incluso de la tradición proto-masorética. No, eso es cuando uno empieza a profundizar en la academia, no, es impresionante cómo te encuentras con esta maravilla en la investigación. Qumran te respalda lo que estaba escrito por los textos masoretas 1000 años antes. Entonces, ahora, pregunta, ¿el texto masorético es el original? No exactamente. Lo más correcto es decir que es la tradición hebrea estandarizada más importante. ¿Por qué? Porque no siempre se conserva la lectura más antigua en cada versículo, pero sí es una tradición textual extremadamente cuidadosa. Incluso en algunos casos la Septuaginta o Qumran pueden conservar más lecturas más antiguas, pero en otros casos el texto masoreta puede ser mucho más confiable.
Por eso que se comparan todos los testigos mediante un aparato crítico. Y es aquí cuando tú vas a interpretar Biblia y recurres al aparato crítico. No hay mejor que eso. El texto masorético, por último, para ir concluyendo, ya de aquí sacamos muchos textos como la Biblia hebraica, la Stuttgartensia, la Biblia hebraica quinta y muchas traducciones protestantes del Antiguo Testamento salen de acá. La Biblia hebrea incluso es la que se usó en el judaísmo. Por eso que cuando alguien traduce el Antiguo Testamento desde el hebreo, normalmente parte del texto masorético y lo tiene que comparar con Qumran, con la Septuaginta y con otros testigos. Entonces, queridos hermanos, el texto masorético no creó el Antiguo Testamento, preservó, vocalizó y estandarizó una antigua tradición hebrea que llegó a ser principalmente la Biblia o la base principal de la Biblia hebrea actual. ¿Ya? Eso, espero que les haya gustado esta pequeña intervención. No sé si alguien me quiere dejar alguna duda ahí antes de cerrar el live o seguir conversando del tema. Espero que haya sido de bendición. Reforzar, quienes sabían pueden, siempre es bueno reforzar estos conceptos, ya que se olvidan, son difíciles, algunos muy complejos, pero ojalá que con estos recordatorios se pueda ir memorizando. Pronto voy a ir siguiendo con el texto. Llegamos hasta esta línea completa que quiero transmitir en un live y que habla de la transmisión del Antiguo Testamento. El texto masoreta igual tiene cierta contrarrespuesta al cristianismo. Sí, pero no fue creado como una respuesta directa al cristianismo, sino que hubo una fijación que ocurre en un contexto específico donde el cristianismo ya existe. Entonces, eso es, en el fondo, lo central. Dice, los más... me imagino que serán los masoretas, ¿verdad? Los masoretas, al parecer, trataron de minimizar a Jesús. Sí, ahí lo tradujo Manuel Langas. Ahí sí. Sí, los masoretas trataron de minimizar a Jesús, eso es lo que dices tú. Mira, respecto a eso, no hay una evidencia de que los masoretas como tal hayan modificado el texto para atacar a Jesús o minimizarlo, ¿ya? Lo que sí ocurre es que fijan una tradición hebrea en un contexto donde el cristianismo sí existía. Recuerda que los masoretas eran escribas judíos y que el principal objetivo de ellos era preservar con la identidad máxima de esta fidelidad. Entonces ellos no reescriben de manera libre. Lo que hacen ellos, no inventan textos nuevos, trabajan sobre una tradición ya existente y fueron muy responsables en este sentido. El punto clave que muchos confunden es que el texto masorético y la Septuaginta tienen diferencias y ambos tienen abismante significado al provenir de uno del hebreo y el otro del griego. Ambos textos no nacen en la Edad Media. Recuerda que ya existían antes, como recién hablamos, ¿ya? Entonces, los manuscritos de Qumran, por ejemplo, muestran que ya había múltiples versiones. Algunos coinciden con la Septuaginta, otras con el texto masorético, pero las diferencias no fueron creadas solamente por los masoretas. Entonces, ¿de dónde proviene esta sensación de minimizar? Principalmente de los textos que se usaron por el cristianismo como mesiánicos, ¿ya? Como por ejemplo el caso de Isaías 7:14, de la Virgen, y en la Septuaginta habla de la Virgen, en hebreo habla de una joven, del Alma, perdón. Entonces algunos dicen que el hebreo cambió para negar a Jesús, pero en realidad lo que está haciendo el hebreo es que Alma ya existía antes.
Entonces la Septuaginta hace ahí una interpretación al traducir. ¿Ok? O sea, no es una manipulación tardía, sino que es una diversidad textual antigua. Ojo que para desarrollar el texto Masoreta hubo debates y nada, no fue fácil. Sí, efectivamente acá. Ya ahí entramos a los detalles de los textos que podríamos pasar toda una clase hablando de cada una de las modificaciones o polarizaciones, pero solo quise hacer un resumen general. Pero en el fondo sí, hay mucho... hay afirmaciones identitarias claras, no una edición anti-Jesús, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, querido amigo. ¿Quién fue el que comentó eso? Que por eso quise profundizar. Manuel Langas, espero que estés ahí, amigo, para que académicamente lo corrijas en ese sentido. Ya no hay una... Lo demás es opinión, ¿cachai? Que uno cree muchas veces que... No, que el texto hebreo se preocupa de minimizar a Jesús. No, no, no. El texto masorético fue muy responsable. Septuaginta fue muy responsable. No quisieron tener una interpretación ya extremista sobre todo para Jesús. Eso. Queridos amigos, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado. Yo me cansé un poco, así que voy a descansar. Uy, Abu Jadilla. Oh. A ver. En resumen, mira, lo que tú ves acá arriba, Abu Jadilla, así se fue creando. Esa pregunta es casi una pregunta musulmana, porque es como reduccionista, minimalista, quieres todo simplificarlo. Cuando tú te profundizas en el contenido Biblia como tal, es imposible responderte con palabras, frases esto, sino que en el fondo, sí, dime, te leo. En el fondo, ¿quién escribió la Biblia? Como te puedo resumir, que fue un englomerado de muchos escribas, intérpretes, copistas, sofistas, que fueron traduciendo, reescribiendo, interpretando a lo largo del tiempo para desarrollar lo que tenemos actualmente a través de estas versiones. Si hubiese llegado antes, hubiese entendido un poquito más el texto como tal. Pero bueno, eso te puedo resumir a grandes rasgos. Es que una cosa, tú preguntaste quién escribió. Lo otro es quién habló. Por ejemplo, sí hubieron profetas que hablaron. Hubieron profetas que expusieron mensajes que quedaron plasmados en el Pentateuco. ¿Ya? Entonces, ahí no sé cuál es a qué quiere llegar con la pregunta. Si hubieron profetas como tal, tienes, por ejemplo, a ver, podemos encontrar algunos profetas que escribieron parte de la Biblia como tal. Tienes el caso de, a ver, déjame buscar uno con profundidad. Sí, podemos encontrar los mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero, a ver, déjame buscar un texto. Ya, por ejemplo, esto quería encontrarte. En el caso de Jeremías, vemos algo muy importante. Jeremías, por ejemplo, dicta y un escriba hace que se escriba eso. ¿Me entiendes? Entonces, hay profetas que escribieron ellos mismos y hay profetas que otros dictaron, que dictaron y otros escribieron. A eso quería llegar. Entonces, hay profetas en el Antiguo Testamento que escribieron de manera directa y hay profetas que dictaron y otros escribieron.
¿Ok? Ahí queda un poquito más claro eso, para que lo tengan en consideración. El comer cerdo, si está prohibido o no, bueno, ya eso es un tema de ley. No va relacionado al tema de la clase en este momento. Y como les dije, bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado este contenido, ahí les haya servido y haya quedado también claro un poco el contexto. ¿Ya? Eso, hermanos, hoy les bendiga, me cansé. Que tengan un lindo día, Dios les guarde a cada uno. Y cualquier cosita me hablan por interno y atento pronto que vamos a hacer. Gracias, hermano, igual a ti, Abdullah. Abuya, no sé cómo se escribe. Espero que te haya quedado claro lo que te quería transmitir. Recuerda, en resumen, habían profetas que escribieron de manera directa y otros de manera indirecta. ¿Dale? Bendiciones a cada uno, que tengan lindo día domingo. Saludos. Chao, chao.